Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Me habíais dicho que el último concepto que hemos trabajado en clase de física y química, que era el mol, os estaba costando un poco y que a pesar de la ayuda del libro y de los vídeos que habíamos estado trabajando anteriormente, pues os costaba un poquito entenderlo. Entonces he decidido grabar este pequeño vídeo para intentar ayudaros un poco. Se llama Todo lo que quisiste saber sobre el mol, pero nunca te atreviste a preguntar. Venga, vamos allá. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es un mol? Bueno, el mol es la unidad en el sistema internacional de una magnitud que es nueva para nosotros y que se llama cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia no es ni más ni menos que el número de partículas de un tipo. Ya veremos que podemos estar hablando de muchos tipos diferentes de partículas. Pero bueno, el número de partículas de un tipo determinado que tenemos en una muestra de materia, ¿vale? En una muestra de átomos, de moléculas o de partículas del tipo que nosotros queramos. Entonces, el número de moles que tengamos de las partículas que estemos contando en ese momento depende ni más ni menos que del número de partículas de ese tipo que haya. Tenemos que pensar en el mol como si pensáramos en una unidad mucho más cercana para vosotros, seguramente, que es la docena. Una docena es una unidad que nos sirve también para contar cosas. ¿Qué cosas? Las que nosotros queramos. Nosotros ya sabemos que una docena de lo que sea no es ni más ni menos que 12 cosas de ese tipo. Así, por ejemplo, pues si tenemos una docena de coches, quiere decir que tenemos 12 coches, pero podemos hablar de una docena de cualquier cosa. Una docena de barcos, una docena de libros, una docena de casas, una docena de lo que sea. Si nos dicen el número de docenas que tenemos de cualquier cosa, podemos saber cuántas cosas tenemos. Por ejemplo, si tenemos 3 docenas de huevos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de docenas por la cantidad de huevos que hay en esa docena, que son 12. Así que 3 por 12 tendríamos 36 huevos en este caso, ¿no? Lo mismo funciona para cualquier número de docenas. Si tenemos 8 docenas, 8 por 12, porque hay 12 en cada docena. Si tenemos una docena y media, pues 1,5, que es 1 y medio, por 12, y así sucesivamente. Hasta aquí supongo que me entendéis, ¿no? Habéis manejado la docena con bastante frecuencia en vuestras vidas, supongo. Bueno, pues un mol funciona exactamente igual que una docena, pero en lugar de ser un grupo de 12 cosas, es un grupo mucho más grande. Es un grupo de 6,022. Hay veces que me veréis escribir 23, como por ejemplo ahora, porque como decían en el vídeo de Amigos de la Química, es verdad que muchas veces nos equivocamos al escribir el número, porque hacemos que el 23 de los decimales coincida con el 23 del exponente, pero en realidad el número es 6,022 por 10 elevado a 23, ¿vale? Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. O sea que si tengo, por ejemplo, un mol de libros, eso quiere decir que tengo 6,023 por 10 elevado a 23 libros. ¿Cuántos libros son eso? Muchísimos libros, ¿no? Ya conocéis la notación científica y sabéis que 6,023 por 10 elevado a 23 equivale en realidad a este número tan largo con toda esta cantidad de ceros. Son muchísimos libros, yo no sé para qué alguien podría querer alguna vez tantos libros. Entonces, contar en grupos tan grandes no sirve de nada con objetos de nuestra vida cotidiana. Pero sin embargo, ya veréis que va a ser muy útil cuando intentemos contar cosas que son muy pequeñas y que solo podemos manipular en números muy grandes cada vez. ¿Qué cosas van a ser esas? Los átomos y las moléculas, que como son tan pequeños, no podemos manejar uno a uno, sino que los manejamos en grupos muy grandes. Cuando uno coge una cucharada de azúcar, coge muchísimas moléculas de azúcar. Cuando uno coge una cucharada de sal, coge muchísima cantidad de sal, cantidad de iones de sal. Y cuando uno coge un vaso de agua, coge muchísimas moléculas de agua. Por eso tenemos que contar la cantidad de partículas que estamos cogiendo en cada caso en números enormes. Y utilizamos este número para hacer los grupos y no otro. ¿Por qué? Ya lo veremos más tarde.
¿Qué quiere decir esto entonces? Que si tenemos un mol de átomos de hidrógeno, por ejemplo, eso quiere decir que tenemos 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Si tenemos 2 moles de, por ejemplo, moléculas de amoníaco, pues eso quiere decir que tenemos 2 veces el número de moléculas que hay en un mol, 2 veces 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Funciona, como veis, exactamente igual que la docena. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de elementos que hay en un mol por el número de moles. Si tenemos, por ejemplo, un mol y medio, 1,5 moles de átomos de helio, pues tendremos 1,5 por el número de elementos que hay en un mol, 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de helio. Fijaos que funciona exactamente igual que la docena. 1,5 docenas, ya hemos dicho antes, que quiere decir 1,5 por 12 elementos. Pues con el mol igual. La única diferencia es que en la docena, en cada grupo tenemos 12 elementos, así que hay que multiplicar el número de docenas por 12, y en el mol tenemos un número mucho más grande de cosas, así que hay que multiplicar el número de moles, 1,5, por ese mismo número de elementos que hay en cada mol, 6,023 por 10 elevado a 23. Espero que veáis el parecido. Estamos razonando exactamente igual que con una docena, solo utilizamos un número diferente. Como os digo, luego más tarde veremos el porqué. ¿Cómo utilizamos el mol para trabajar entonces con los átomos y con las moléculas? Bueno, pues el mol se utiliza para contar, como veréis. Por ejemplo, si tenemos una molécula de agua, ya sabéis, porque hemos estudiado formulación, que esto quiere decir que como la fórmula de la molécula de agua es H2O, en cada molécula de agua vamos a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, porque eso es lo que nos dicen los subíndices que tenemos en la fórmula, ¿verdad? El 2 detrás de la H quiere decir que hay 2 átomos de ese elemento. Y el 1, que no se pone detrás del símbolo del oxígeno, quiere decir que tenemos un átomo de oxígeno. Bueno, pues si en lugar de una sola molécula tenemos muchas, por ejemplo tenemos un mol de moléculas de agua, entonces, ¿cuántos átomos vamos a tener de cada tipo? Tendremos que contar el número de moléculas que tenemos y luego multiplicar por 2 para sacar los átomos de hidrógeno, porque cada molécula tiene 2 átomos, y tendremos que multiplicar por 1, es decir, dejar el mismo número, para saber los átomos de oxígeno que tenemos, porque en cada molécula hay un átomo de oxígeno. El número de átomos de oxígeno es igual que el número de moléculas de agua que tengamos. Hay uno en cada una. Así que si tenemos un mol de moléculas de agua, que son, recordemos, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, tendremos 2 veces 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Es decir, que tendremos 2 moles de átomos de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 2 veces 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Fijaos que multiplicamos el número de moles que tenemos por el número de elementos que hay en un mol, que es ese número, 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Qué pasa con el oxígeno? Como en cada molécula hay un átomo de oxígeno, si tenemos un mol de moléculas, tendremos un mol de átomos de oxígeno. Es decir, tendremos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Lo veis? Lo que es importante es que veáis que la misma proporción que estamos estableciendo entre moléculas y átomos al contarlas de una en una es la proporción que establecemos cuando las contamos de muchas en muchas, de mol en mol. Es lo mismo que si las contáramos de docena en docena, ¿vale? Veis que hemos pasado de contar moléculas de una en la parte de arriba, a contar moléculas y átomos de mol en mol. Es lo mismo, pero en lugar de coger una a una las moléculas, las cogemos en grupos muy grandes. Entonces, una pregunta que es bueno hacerse es ¿por qué utilizamos este número tan raro para hacer los grupos? ¿Por qué no los hacemos de 10 en 10 o de 5 en 5? ¿Por qué los hacemos tan grandes?
Bueno, pues los hacemos tan grandes porque como los átomos y las moléculas son muy pequeños, tenemos que coger grupos de muchos átomos o muchas moléculas para tener una cantidad que nosotros podamos observar con nuestros sentidos. ¿Y por qué utilizamos este número precisamente y no otro? Bueno, pues porque es el número que nos permite pasar de las unidades que están hechas para medir magnitudes de los átomos de uno en uno, a escala atómica, a medirlas a escala humana. Por ejemplo, si tenemos un átomo que pesa 12 unidades de masa atómica, ya sabéis que podemos escribir el símbolo como U o como UMA. A mí me veréis escribir UMA, aunque en el libro ponga U. Pues si tenemos un átomo que pesa 12 UMAs, si cogemos un mol de átomos, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, tendremos una masa de esa sustancia exactamente igual, pero en lugar de en UMAs, en gramos. Contar de mol en mol nos permite utilizar los mismos números que utilizábamos al hablar de las sustancias de partícula en partícula, pero en gramos. Entonces, es muy cómodo para nosotros. Depende de cuánto pesen las partículas de una en una, así pesarán de mol en mol, cambiando la unidad de UMAs a gramos. Por ejemplo, si tenemos un átomo de oxígeno, que si miráis en la tabla periódica veréis que pesa más o menos 16 UMAs, un mol de átomos de oxígeno, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno, pesarán 16 gramos. A la masa que pesa un mol de cosas, un mol de partículas de un tipo determinado, un mol de átomos, un mol de moléculas, se le llama masa molar, porque es la masa de un mol. Y se mide en gramos por mol, porque son los gramos que pesa un mol de esas cosas. Es decir, si tenemos una partícula cuya masa atómica es de 16 sumas, o cuya masa molecular, si es una molécula, es de, imaginaos, 98 UMAs, ya hemos hecho ejercicios donde calculábamos la masa molecular de una sustancia sumando sus masas atómicas, pues para calcular la masa de un mol de esas moléculas, de un grupo de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, solo tenemos que coger el mismo número y expresarlo en gramos. Veis entonces que es bastante cómodo, es bastante fácil, no tenemos que hacer cálculos complicados. Entonces, por eso y no por otra cosa, utilizamos ese número para hacer los grupos de átomos o de moléculas, para hacer los grupos de partículas. Una pregunta que me suele hacer mucha gente es ¿cuánto pesa entonces un mol? Fijaos que eso es como preguntar ¿cuánto pesa una docena? La respuesta más normal que uno tiene que contestar es que depende. ¿Un mol de qué? Igual que una docena de qué. No es lo mismo una docena de átomos que una docena de camiones, de coches, de libros. Entonces no es lo mismo lo que pesará un mol de átomos que lo que pesará un mol de moléculas, que un mol de coches, que un mol de libros. Depende de qué tipo de cosa estemos contando, así pesará un grupo de 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. El número de moles solo nos indica cuántas partículas tenemos, cuántos elementos hay, del tipo de elementos que nosotros queramos contar. Así que la masa de un mol depende de qué sea ese mol. Por ejemplo, si tenemos una partícula que pesa 10 unidades de masa atómica, un mol de esas partículas pesarán el mismo número, recordad, pero en gramos, 10 gramos. Si estamos contando partículas diferentes, por ejemplo, una partícula, una molécula, imaginaos, que pesa 53 unidades de masa atómica, cuando cojamos un grupo de un mol de esas moléculas, pesarán 53 gramos en lugar de 53 UMAs. Así que el mol no indica la masa de la sustancia, el mol indica el número de elementos de ese tipo, átomos, moléculas o lo que sea, que tenemos en una determinada muestra. En ejercicios que iremos haciendo veremos cómo relacionar la masa y el número de elementos, el número de partículas que tenemos en una muestra. Ya veréis que se hace con la masa molar. Sabiendo cuánto pesa un mol, puedo saber cuántos moles de sustancia tengo en una determinada masa de esa sustancia.
¿vale? Iremos haciendo ejercicios poco a poco. Bueno, espero que os haya servido para aclararos, por lo menos, con las preguntas más frecuentes que podáis tener sobre qué es un mol. Si lo vemos necesario, iremos haciendo más vídeos, os iré colgando más material para que tengáis disponible. Espero que os haya servido y que hayáis disfrutado del vídeo. Y bueno, pues muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.